Eran enemigos pero estaban a punto de casarse. Owen tiró del collar hacia atrás, causando dolor a Lyra. Su suegra la despreciaba aún más, exigiendo un matrimonio sencillo. Hasta que Owen llegó, atreviéndose a decir que obedecía la disposición del esposo. Owen la arrastró a la habitación, y le advirtió que no hablara en privado con su suegra, porque tenía miedo de que su madre descubriera la verdadera identidad de Lyra. Luego la obligó a memorizar el proceso de su reunión. Antes de irse, Owen también le dijo que estuviera tranquila en la boda de mañana. Owen fue solo al cementerio, pensando en la muerte de su hermana y su padre. Eda vio la noticia de la entrevista de Owen y se entristeció profundamente. Este incidente fue descubierto por su incompetente hermano Bedak. Bedak de repente recibió la llamada informándole que había sido despedido. Siempre pensó que Owen lo menospreciaba. Enojado, tomó una decisión frenética. Pronto los ricos estuvieron presentes en la mansión, pero la suegra no estaba contenta. Eda vio al hombre que amaba casarse con el corazón roto. Luego, apareció Lyra con un vestido azul oscuro que llamó la atención de todos. Owen les presentó que conocer a su esposa fue lo más feliz de su vida. Cuando la boda estaba a punto de terminar, Bedak irrumpió repentinamente. Ahora estaba completamente loco, por lo que directamente sacó una pistola, regañándolo por despedirlo por una criada. Luego, le disparó a Owen pero Lyra no dudó en protegerlo. Sin esperar a que él reaccionara, Lyra entró lentamente en coma. Owen la llevó al hospital. Pero la situación de Lyra no era muy optimista. Owen pensó por un rato e inmediatamente encendió la computadora. Afortunadamente, Lyra todavía estaba viva, pero su situación no era estable. Owen temía perturbar el descanso de Lyra, así que cerró la puerta con cuidado. En ese momento, la miró con ternura, esperando que se despertara rápidamente. La enfermera le entregó el collar de su esposa. Al ver la impotencia de Owen, el anciano también adivinó algo. Sabía que ella realmente quería proteger a Owen. Las palabras del anciano hicieron pensar a Owen durante mucho tiempo. Cuando estaba a punto de irse a su habitación, vio sangre en el suelo. Todavía no entendió por qué ella lo salvó. De repente miró la foto de su hermana, y con curiosidad sacó su computadora para ver el video. Ezra no sabía cómo consolar a su hijo. Aunque estaba muy preocupada por su estado, las acciones de Lyra la conmovieron mucho. A pesar del conflicto, las acciones de su prima la enfurecieron mucho. Luego Owen se apresuró al hospital para visitar a Lyra. Casualmente, ella también acababa de despertar. La miró con pasión. Bajo el cuidado amoroso de su esposo, Lyra gradualmente recuperó la salud. Owen también tomó una decisión importante para liberarla. Sin embargo, la escena de ahora era solo una ilusión de Lyra en coma. Owen no había visto todo el video de su hermana antes de morir, por lo que una vez más perdió la oportunidad de descubrir la verdad. Por casualidad, la enfermera entró en la sala para curar la herida de Lyra. Cuando regresó, vio a un hombre tomando fotografías de Lyra a escondidas. Después de enterarse de que era reportero, Owen le hizo borrar todas las fotos que tomó. Luego, regresó a la sala y dudó ahora si vengarse en nombre de su hermana. Tan pronto como Lyra se despertó, Owen preguntó por qué lo salvó. Sin esperar la respuesta de Lyra, la hermana de Owen visitó e interrumpió la conversación. Quería agradecer a Lyra no solo por salvar a su hermano, sino también a su familia. Sin embargo, antes de irse, su hermana dijo que el hecho Lyra fue para hacer las paces. Luego la enfermera lo llamó repentinamente para pedirle el carné de identidad de Lyra para completar el trámite de ingreso. El contacto cercano hizo que ambos se sintieran extremadamente confundidos. Al mismo tiempo, por culpa de su hermano, Eda había sufrido muchas críticas. Su madre aún la consoló, diciéndole que no se rindiera. Al escuchar eso, Eda no se daría por vencida con Lyra tan fácilmente. Llamó para disculparse por su hermano, pero Owen no estaba de humor para prestarle atención. Llevó la tarjeta de identificación de Lyra a la habitación del hospital y se la devolvió. Para cuidar mejor a Lyra, Owen la llevó a una mansión en suburbio. Owen conduciendo rápido por el sendero asustó a Lyra pero ella no se atrevió a protestar. La herida recién curada una vez más se abrió, casualmente el collar cayó al suelo. Owen vio esto y tomó la iniciativa de reducir la velocidad. Debido a que estuvo sentada en el auto por mucho tiempo, Lyra estaba un poco cansada. Owen luego llevarla a la casa y ayudarla a quitarse los zapatos. En este momento, estaban un poco confundidos. Cuando Owen estaba a punto de darle la medicina, de repente sonó el teléfono. Su madre preguntó de inmediato por qué no volvía a casa. Owen, pensando en esto, dijo con frialdad que tenía que quedarse aquí para cuidar a su esposa. Esto hizo que su madre comenzara a dudar del propósito de Lyra de salvar a Owen. A pesar de que recibió tratamiento, Lyra todavía estaba muy débil. Estaba a punto de tomar su medicina cuando Owen agarró su vaso de agua. Aunque afuera no parecía importarle, Owen aún esperaba que Lyra no fuera la asesina que mató a su hermana. En ese momento, Lyra estaba a punto de irse a dormir cuando un grito la despertó y encontró un perro callejero herido. La amable Lyra intentó salvarlo, pero sus acciones hicieron que Owen se sintiera infeliz. Cuando Owen salió y vio al perro callejero, se dio cuenta de que había culpado erróneamente a Lyra.
En ese momento Eda no se dio por vencida, pidiéndole a su madre que revisara las noticias. Sin embargo, la madre de Owen no se preocupó por ellas. A través de la sirvienta, supo que Owen había llevado a Lyra a la mansión en los suburbios. Al ver a su hija preocupada, la madre a su lado insinuó que llegó allí para acercarse a ellos. Coincidentemente, cuando Eda llegó a la mansión, escuchó la conversación de Owen y Lyra. A partir de ahí, se enteró de que Lyra arriesgó su vida para salvar a Owen porque fue ella quien mató a la hermana de Owen. Bajo el cuidado de Owen, la salud de Lyra se recuperó gradualmente. Owen miró con frialdad a Eda, pero no se preocupaba por ella en absoluto. Luego hizo comida y la llevó a Lyra con una actitud fría. Owen la cuidó solo porque resultó herida, lo que llevó al matrimonio inconcluso. Después de decir eso, Owen salió de la habitación, dejando a Lyra estupefacta. Le preocupaba que se descubriera la identidad de Lyra, pero Eda no escuchó nada. Solo vio a Lyra llorando muy dolorosamente. Esto hizo que a Eda le resultara difícil entender por qué Owen regañó a Lyra que sacrificó su vida para salvar la suya. Por la noche, Lyra recordó de repente al perro callejero. Estaba a punto de abrir la puerta cuando Owen la llamó y supuso que Lyra quería huir. Hasta ahora, Lyra entendió que pronto se había convertido en el objeto de Owen, pero solo podía aceptarlo. Después de levantarse, descubrió que Owen había dejado el collar en secreto sobre la mesa. Este era el regalo de su mejor amiga antes de morir. Después de un período de convalecencia, la salud de Lyra mejoró. Al recordar que a Owen le gustaba café, inmediatamente le preparó una taza. Esta vez no la culpó, solo suavemente le dijo que descansara. En ese momento, Owen recibió una llamada telefónica sobre el caso de su primo Bedak, por lo que debían estar presentes como víctimas. Owen estaba a punto de irse cuando, lamentablemente Lyra resbaló, el ambiente se volvió muy incómodo. Luego fueron a la comisaría, Bedak seguía siendo muy arrogante y se burló de Owen. Owen tampoco mostró debilidad, su conversación puso un poco nerviosa a Lyra. Bedak se acercó al empleado de la empresa que reveló el viaje de Owen a África, y utilizó una gran suma de dinero para comprar una esclava. Ahora usó esto como una excusa para provocar deliberadamente a Owen. Esto hizo sospechar a la policía, y le preguntó a Lyra si había sido objeto de intimidación y detención. Owen pensó que Lyra diría la verdad. Sorprendentemente Lyra miró profundamente a los ojos de Owen, diciendo que era su prometida y que nadie la obligó. A través de este incidente, Owen cambió gradualmente su pensamiento sobre Lyra. Su herida también sanó y su matrimonio inconcluso se llevó a cabo una vez más. Gracias a los testimonios de Lyra, Owen escapó y también la acusación de Bedak era una calumnia. Le dijo a Lyra que no le tuviera miedo a nadie, pues ella solo necesitaba expiar por él. Luego regresaron a la mansión, y la madre supuso que Lyra traería mala suerte a la familia. Así que estuvo a punto de anunciar que ya no celebraría la ceremonia. Eso significó que ella no aceptó que Owen se casara con Lyra. En ese momento, la sirvienta entró en la habitación para decirle a Lyra que la ropa estaba lista. Había visto crecer a Owen, aunque siempre parecía frío, en realidad era un buen hombre. Recién regresado a la mansión, Owen le dijo a Lyra que quería casarse con ella hoy. Esta vez Owen no tenía la intención de invitar a nadie, solo informó a su hermana Leila. Casualmente Eda escuchó la conversación de Owen y Leila. Por este lado, Owen tenía mucho coraje para tomar esta decisión. El anciano entendió muy bien su preocupación, diciendo que esa chica no le haría ningún daño, pero Owen aún dudaba. Leila fue a la mansión y tomó la iniciativa de felicitar a su hermano. Creyó que su hermano ya tenía a alguien a quien cuidar. Las palabras de su hermana hicieron que Owen tomara aún más determinación. Mientras tanto, Eda había seguido a Leila a la mansión e inmediatamente llamó a su madre, y le informó deliberadamente a la madre de Owen. En este momento, Lyra estaba muy nerviosa. Leila deseaba que Lyra pudiera convertirse en su cuñada, lo que mejoró el estado de ánimo de Lyra. En el momento en que Lyra terminó de cambiarse, Owen tuvo una mirada indescriptible. Esta escena había sido vista por el anciano, que podía sentir que ambos estaban muy preocupados el uno por el otro. Cuando se llevó a cabo la boda, Owen sonrió sin querer. Por aquí habían llegado Eda y Ezra. Con el mismo objetivo, irrumpieron en la mansión. Con el anciano y Leila como testigos, inmediatamente firmaron el certificado de matrimonio, pero sucedió algo inesperado. No olvides ver el episodio 3 en el canal Reina Resumen. ¡Hasta luego!